Hola a todos, vamos a hacer el último capítulo de este tercer curso Orar Evangelizando que se titula La Lección Divina, donde vamos a aprender cómo profundamente meditar la palabra de Dios para podernos ayudar a su mensaje con nosotros. Vamos a empezar con el Salmo 127, versículos 1 al 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para este capítulo les recomiendo que busquen en YouTube la canción Que sí te amo por los misioneros servidores de la palabra. Señor Jesús, te damos gracias por otro día más de vida y tu infinita bondad y misericordia con todos nosotros. Te ponemos en tus manos a nuestras almas para que nos ayudes a entender de cómo poderte glorificarte y amarte más por medio de la lectura, para poder traerte más honra y gloria a tu nombre y poderla compartirlo con todos los demás. Todo esto te lo pedimos contando con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué es la lección divina? La lección divina es una lectura atenta y reverente de la palabra de Dios. Es una manera especial de cómo nos podemos acercar a Dios por medio de la Sagrada Escritura, por medio del conocimiento de lo que estamos leyendo. Saber de la Biblia no nomás es de conocer la Biblia, sino también alimentar y robustecer nuestra fe para que nosotros podamos estar más fuertes, para cuando el día de mañana vengan las luchas y el sufrimiento, nosotros estemos bien fuertes y bien preparados para poder soportarla con fe y con caridad y mucho más con la humildad, que es lo que el Señor nos pide cada vez de que las tribulaciones lleguen a nuestras vidas. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué es la tradición de la lección divina? Vino en el IV siglo con San Jerónimo. San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del hebreo, griego y arameo al latín, antes de que se traduciera a otros lenguajes. Y él dijo que la palabra de Dios es como el pozo de Jacob, del que siempre podemos tomar aguas vivas que calmen nuestra sed de Dios. Es un pozo viviente donde nosotros podemos sacar fuerzas, donde podemos sacar ánimos para seguirle dando a la vida. Ya en la Edad Media, los monjes solidarizaron en un método que ha servido a tantos hombres como todos nosotros para poder aprovechar toda la potencia contenida dentro de la palabra de Dios. Y ellos establecieron 5 pasos para que nosotros pudiéramos seguirlo y poder sacar mejor provecho de la palabra de Dios. ¿Por qué se llama divina? Es divina por el medio del que la leemos. Entonces aquí estamos buscando una conexión más profunda con el Señor. Estamos abriendo nuestro corazón para hablar con Él, de alma a alma, de corazón a corazón, para que nosotros podamos identificarnos con Él y poder ver qué es lo que Él nos quiere decir a nosotros por medio de su palabra. Es indispensable que nos acerquemos a conocer la Biblia con el ánimo de satisfacer nuestros deseos más profundos y encontrarnos con Dios. Esta es una manera de que nosotros podemos expresarle todo lo que sentimos, todo lo que nos está pasando al Señor, aunque a veces pues nos cueste. Hay veces que no tenemos ni palabras en qué decirle al Señor, pero Él manda el Espíritu Santo para que Él entienda los gemidos de nuestra alma, así como lo dice en la carta de los Romanos. Entonces nosotros tenemos que tener un mínimo de fe para confiar en esta palabra que es realmente divina y es el medio esencial por el cual Dios sigue hablando a su pueblo. Y la Biblia es para el creyente. Nosotros tenemos que tener esa fe de que esas palabras le van a llegar al corazón de Dios y que de una u otra manera Él nos va a dar la respuesta y nosotros tenemos que estar atentas para poderla escuchar. Todo esto nos lleva a hacer una oración que brota de un corazón agradecido o arrepentido para poder contemplar las maravillas que Dios tiene para nosotros, que Dios nos ha mostrado dentro de nuestra historia de la salvación. ¿Cuáles son los pasos para la lección divina? El primer paso es el paso 0 y es la actitud del silencio. Entonces aquí tenemos que encontrarnos con una actitud de silencio para poder escuchar la palabra de Dios. Y no nomás estamos hablando de silenciar el mundo exterior,
exterior, apagar la música, la televisión, sino también estamos hablando de un silencio interior. Es el momento de poder silenciar todas esas voces diciéndonos que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, que nos falta una junta por acá, que hay que comprar esto, que hay que hacer lo otro. Entonces es una manera para poder centrarnos, olvidarnos de eso por un momento, para poder escuchar la palabra de Dios y la voz del Señor dentro de nuestros corazones. En ese momento también tenemos que pedirle al Señor que nos sacuda de esa soberbia, de ese orgullo, de esa arrogancia que nosotros a veces podemos tener, esa incredulidad de que, ay, esto, ¿qué me va a servir? Ahorita yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Yo por qué tengo que andar teniendo 5 o 10 minutos para ponerme a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué no ve que tengo cosas que hacer? Entonces sacarnos de todo de esas actitudes para que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón. El Señor no puede entrar si nosotros no lo dejamos entrar. La sencillez y la humildad son lo que más nos van a acercar al Señor. Si no tenemos esa humildad de que sí, tengo tantas cosas que hacer, pero si le dedico a Dios estos minutitos con todo el corazón, con todo el alma, aunque sé que me van a costar después, pero el Señor toma todo eso en cuenta. Él ve el sacrificio que estás haciendo y que estás tomando el tiempo para poder hablar con Él, a pesar de todo el esquema difícil y lleno que puedas tener en tu vida. Las 3 exigencias que pone la lección divina es que primero hay que buscar un espacio, un refugio donde podremos centrarnos, donde nadie nos moleste por esos minutitos, donde podemos refugiarnos en los brazos del Señor, luchar por esa soledad. Dios no es tan injusto que nos va a privar de un momento de soledad con Él. Hasta Él nos va a ayudar para poder buscar ese momento donde lo podemos ir a buscar. La segunda exigencia es buscar el tiempo. Mucha gente pone de pretexto, no tengo tiempo de escuchar esto, no tengo tiempo de ir a misa. Nadie de nosotros podemos hacer la excusa, no tengo tiempo para Dios, porque siempre hay tiempo para lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros en realidad queremos hacer algo, hacemos el tiempo para ir a hacerlo, hacer el tiempo para ir a hablar con el Señor. El Señor va a ver que nosotros nos estamos saliendo de nuestro camino, saliendo de todo lo que tenemos que hacer para ir a buscarlo, para ir a encontrarlo, para refugiarnos bajo la sombra de sus alas, para encontrar esa fuerza que necesitamos para seguir día con día con nuestras luchas. Y la última exigencia es poder tener una imagen religiosa, un crucifijo, una estampita, de algo que nos ayude más a centrarnos. Es algo que se recomienda, pero no es necesario. El primer paso es la lectura. Debemos de masticar bien la lectura, debemos saborearla, ver qué es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces lo primero es que una vez de que ya hayamos elegido un texto bíblico o que alguien nos lo haya dado como de tarea, si te dicen, ve a meditar esta cita bíblica, entonces respetar la lectura, leerlo pausadamente, leerlo a voz alta si es que ayuda, respetar la puntuación y también hacer diferentes preguntas en nuestra cabeza. ¿A quién le están hablando en este texto? ¿Es una parábola? ¿Es un contenido histórico? ¿Qué es lo que me está diciendo esta escritura? Si no se entienden unas palabras, pues entonces hacer una notita, a ver, después voy a buscar un diccionario, lo voy a buscar en Google para saber de qué se trata. La segunda es de leer las notas del pie de página. En las Biblias hay pequeñas letritas debajo. Podemos ver una explicación de qué es lo que se trata el texto, otros puntos que también podemos meditar. Siempre tener la confianza de preguntar en caso de que se necesite un entendimiento más profundo. Y el tercero es de que darnos un tiempo medido. Hay veces que ya cuando estamos inmersados en la lectura, pues se puede pasar el tiempo, pero necesitamos que el tiempo sea medido. Pero lo más importante es que tenemos que, dentro de un pequeño tiempo, contestar la pregunta, ¿qué dice o de qué se trata este texto bíblico? El segundo paso es la meditación. La meditación o el rumitatio en latín es el acto de la reflexión de la palabra. Como dijimos anteriormente, es importante masticarla, saborearla. Esta parte es de un cuestionamiento personal para reconocer que la palabra es viva y eficaz dentro de nuestras propias vidas. Ver en el texto bíblico qué palabras o qué actitudes o qué reflexión nos ha llamado la atención, asociar la palabra con nuestra vida, ver cómo es que lo que está pasando en el texto bíblico también puede estar pasando con nosotros. Lo más importante de aquí es ver cómo esto va a afectar mi vida, cómo lo puedo aplicar después para que me ayude en mi vida. El tercer paso es la oración.
Y la oración es la consecuencia inmediata y espontánea de la meditación. Ya después de que hayamos leído el texto bíblico, que nos hemos asociado personalmente con ese texto, pues entonces es una oración o de arrepentimiento, porque podemos ver la gravedad de los pecados que hemos cometido, de que en realidad es lo que el Señor nos está poniendo en cara, o también de agradecimiento si estamos viendo cómo el Señor ha actuado en nuestras vidas, y darle una acción de gracias para que el Señor nos siga ayudando. Aquí también nos podemos entregar a Dios con nuestra voluntad y disponernos para con el Espíritu, para que Él pueda movernos, para que Él pueda darnos la gracia para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Y aquí en este tiempo también es recomendable de que se escriben esos pensamientos en una libreta personal, escribir esa meditación, ese cuestionamiento personal, donde nosotros podemos reflexionar un poco más qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios nos está diciendo por medio de ese texto bíblico. El cuarto paso es la contemplación, y aquí es de mirar la realidad desde la óptica divina. Es la oración en su más alta calidad. Es el momento supremo en el que Dios ilumina nuestra vida, y un destello de gracia es suficiente para iluminarnos en esos momentos de angustia, de sufrimiento, cuando pensamos, pero ¿por qué nos está pasando esto? ¿Pero por qué me está haciendo Dios pasar por este momento? Ahí es donde el Señor manda su gracia si nos abrimos para que Él pueda iluminarnos y poder comprender de que todas las luchas, todos los sufrimientos, aunque muchas veces no son causadas por Él, sino por nosotros, por nuestro pecado, pero que Él las deja pasar para purificarnos, que cada sufrimiento tiene un porqué, tiene una razón. Dios de alguna manera nos está queriendo pulir, nos está queriendo transformar, nos quiere hacer más fuertes, y nosotros tenemos que abrirnos a esa gracia para entender por qué nos está dejando pasar por esos momentos difíciles, en qué área de nuestra vida el Señor nos quiere purificar más. Y tenemos que aceptar esos sufrimientos, aunque cuesten muchas veces pues duelan, pero nosotros tenemos que aceptar ese sufrimiento como parte del designio divino de Dios para con nosotros, porque de alguna u otra manera en el futuro ese sufrimiento nos va a hacer fuertes para superar la siguiente prueba que nos pueda pasar en el futuro, que Dios ya sabe que nos va a pasar, pero que nosotros no sabemos cuándo va a venir. Así es que es importante tomar hoy en día ese tiempo para robustecer nuestra fe y alimentarnos para que el día de mañana estemos listos para las pruebas que vengan, y las podremos superar con paciencia y, más importante, con humildad. El quinto y el último paso es la acción. Tenemos que movernos a una acción y a un compromiso siempre constante. Tenemos que estar dispuestos a tener una conversión constante. Ya que hemos escuchado, acogido, meditado, orado y contemplado la palabra, ahora es el momento de actuar, no nomás quedarnos ahí. Ya leímos la palabra, ya vimos el mensaje que Dios nos quiere decir a nosotros. Ahora, ¿cómo me voy a mover? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es el siguiente paso que tengo que hacer? ¿Cómo voy a seguir mejorando mi vida? Si el Señor ya me llamó la atención en esta área de mi vida, entonces, ¿qué es los pasos que voy a tomar para mejorar? ¿Cómo le voy a hacer para ya no tener actitudes negativas, para ya no ser tan egoísta, para ya no ser tan soberbia, para ser más generosa, porque el Señor nos está pidiendo eso? Aquí obvio que no va a ser fácil, y pues no podemos esperar que para el día de mañana pues ya seamos ya estemos haciendo todo a la perfección. Claro que no. Es un proceso muy difícil y también puede estar lleno de muchas luchas y sufrimientos, pero ahí es donde el Señor lo usa todo para enriquecernos a nosotros, para que nosotros podamos dar ese testimonio a los demás, que vean que aunque sea difícil, la perseverancia al final gana muchos corazones para el Señor. Y como lo dice el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, dice: es impensable que haya una persona que, escuchando la palabra de Dios, no se convierta a su vez en alguien que dé testimonio y anuncia. Entonces, si una palabra escuchada no nos lleva finalmente a la acción, pues quiere decir que realmente no la hemos escuchado. Quiere decir de que pues vimos lo que el Señor nos está diciendo, pero si no nos movemos a la acción, si eso no nos impulsa a hacer algo más, pues entonces realmente escuchamos la palabra de Dios, o solamente la recibimos y entró por una oreja y salió por la otra. Entonces no podemos dejar que nosotros nos quedemos estancados,
en una fe superficial, tenemos que profundizar. Por eso vemos que muchos católicos se cambian de religión, porque ellos piensan que la fe católica solamente es de ir a misa los domingos y ya. Nunca profundizaron su fe, nunca buscaron más allá de lo que están buscando. Y es la palabra de Dios donde ahí nos está iluminando, donde ahí nos está diciendo qué es nuestra fe, cómo vivirla, cómo poder expresarla a los demás. Entonces nosotros tenemos que exhortarnos primero a nosotros mismos a vivir esa fe profundamente, a entender qué es lo que el Señor nos está llamando a todos nosotros a hacer y ya luego ayudar a los demás para que los demás también puedan ver las grandezas y las maravillas que el Señor tiene para nosotros, que la fe católica es muy hermosa y muy abundante en tradición y nosotros tenemos que transmitir esa alegría que Dios nos dejó para que pudiéramos anunciar el Evangelio con valentía. Y es muy difícil a veces, el mundo nos presenta muchas trabas y tenemos que ser fuertes y valientes dentro de esos problemas, porque el mundo va a hacer todo lo posible para sacarnos del camino de Dios, pero nosotros nos tenemos que mantener firmes y fieles al Señor, sometidos a su gracia, ponernos en las manos de Dios, porque Él es el único que nos va a sacar de ahí. Pues muchas gracias y vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por dejarnos estar reunidos en esta tarde. Te pedimos que nos des las gracias necesarias para poder profundizar más tu palabra y meditarla, para que podamos conocer más tu voluntad con nosotros y para que nos des esa valentía para poder anunciarla a los demás. Todo esto te lo pedimos con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias y los vemos para el cuarto curso que sigue, que se llama Evangelizar con los Sacramentos. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Adiós.